Bueno, ya les contábamos, esta ha sido una elección marcada por distintos hitos, el triunfo de Unidad Constituyente por una parte, la derrota aplastante del oficialismo, también una baja participación en esta histórica elección de los gobernadores regionales. Vamos a conversar de este tema, profundizar un poco en los resultados y tratar de proyectar también algunos caminos en materia política. Estamos en contacto con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Marco, hay harto que analizar, pero partamos con una reflexión general. ¿Cuál crees tú que es la principal conclusión que podríamos sacar de este proceso de elecciones del fin de semana? Bueno, hay digamos, dos hechos que son fundamentales. Uno es el abstencionismo estructural que estamos teniendo en nuestro sistema político, ¿no es cierto? Que hayan ido a votar 2 de 10 electores, ¿no es cierto? 8 se hayan quedado en su casa. Habla de que tenemos un serio problema, ¿no es cierto?, con la abstención, y es un tema que va a haber que hacerse cargo. Y dos, que el gran derrotado de esta elección es el gobierno, como tú lo decías. Hoy día el presidente Sebastián Piñera se despertó, me imagino, con 15 de las 16 regiones, ¿no es cierto?, gobernadas por la oposición, ¿no? Y por lo tanto, si a eso le sumamos el complejo resultado que tuvo su propia coalición en esta elección de gobernadores, ¿no?, dificultando lo que podría ser, ¿no es cierto?, que alguien de su sector pudiera efectivamente tener posibilidades a fin de año de ganar la elección presidencial, es un elemento que nos llama la atención respecto de cómo en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, la situación del país ha cambiado tanto. Sí. Bueno, Marco, partamos analizando el tema de la participación, porque hay que separar, creo yo, esos dos análisis. Veamos el tema de la participación primero. Estuvo más bajo esto de lo que se esperaba, por cierto, 19%, entiendo que es de las participaciones más bajas desde 2012, si no me equivoco, pero hay una señal de alerta súper clara. ¿A qué lo atribuyes tú en particular, pensando en que esta era una elección inédita para un cargo nuevo que se supone que avanza en descentralización? Era un hito importante. Sí, era un hito importante, pero esta es técnicamente es una elección de segundo orden, ¿no? Hay distintos órdenes de elecciones y estas están en un segundo orden. Era una autoridad, como muy bien tú dices, nueva. La gente no entendía muy bien cuáles son sus atribuciones, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba en disputa. Yo creo que también ahí hay un error de haber hecho una mala información, mala convocatoria para que la gente pudiera efectivamente saber qué es lo que se estaba discutiendo acá, y por lo tanto al desconocimiento en el cargo, ¿no es cierto?, a los problemas de información sobre lo que estaba realmente en juego, se sumaron otros factores como también puede ser las restricciones sanitarias, ¿no? El haber decretado la cuarentena, ¿no?, simbólicamente, porque sabíamos que igual el país estaba, o la región metropolitana estaba en cuarentena los sábados y los domingos, pero haberlo decretado, ¿no es cierto?, a partir del día sábado a las 5 de la madrugada también generó un poco, ¿no es cierto?, de confusión. Mucha gente no sabía si tenía que o no ir a votar. Entonces, todos esos elementos conspiraron, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, tener los bajos niveles de participación, bajísimos, incluso desde antes del retorno a la democracia, que no habíamos visto esto, ¿no? En la elección que tú decías, municipal del 2016, tuvimos un 36% de participación, la más baja que hemos tenido desde el retorno a la democracia, y por lo tanto esto marca realmente un quiebre en lo que ha sido la caída en la participación. Marco, ahora uno hubiera pensado que ante una elección inédita como esta, en un proceso donde también habían ciertas fuerzas nuevas entrando en la cancha que quedaron reflejadas, por ejemplo, con la lista del pueblo en la mega elección de mayo pasado, esto hubiera significado un aire y un impulso también para ciertos sectores que antes no estaban participando. ¿Qué sector crees tú que salió más perjudicado por esta baja participación en esta elección, la de ayer? Bueno, a jugar por los resultados, ¿no es cierto?, esa nueva fuerza del Frente Amplio fundamentalmente, ¿no es cierto?, no logró el desempeño al que ellos aspiraban, especialmente aquí en la región metropolitana. Es cierto que ganaron la región de Tarapacá, ¿no?, el Partido Comune, pero aquí esta era una elección emblemática, ¿no es cierto? Y ahí hubo un problema con el diseño de campaña. Yo creo que fue un error haber presidencializado esta elección. Esta no era una elección donde estaba en juego la presidencia de la República, pero se planteó así, ¿no? Esta no era una elección donde estaba en juego, ¿no es cierto?, la élite versus el pueblo, y se planteó así. Esta no una elección entre los neoliberales y los antineoliberales. Creo que ahí hubo un error de diseño que finalmente terminó pasándole la cuenta a Karina Oliva, porque activó también un componente
y una reacción anti o de rechazo, ¿no? Que se movilizó a ir a votar, ¿no? Y eso es un elemento que hay que tener muy en cuenta y que debe formar parte de las explicaciones acerca de que por qué, ¿no es cierto?, Karina Oliva pierde esta elección. Sí, claro. Marco, por último, para cerrar esta parte del análisis, por lo menos, ¿tú crees que lo que ocurrió ayer le va a dar efectivamente más fuerza al proyecto de voto obligatorio que están en el Congreso? Sin duda, esto va a ser un elemento más para tomar esa decisión que ya, como sabemos, está aprobada en la Cámara de Diputados, falta los otros trámites, pero esto hay que complementarlo, Sebastián, con otras medidas. No basta solamente con que el voto obligatorio, porque si no sería voto obligatorio en la letra, pero en la práctica seguiría siendo voluntario, si es que no hay medidas complementarias, ¿no es cierto?, como el voto anticipado, voto por correo, el tema de la movilización, el tema de georreferencial, los locales de votación con los lugares donde residen los electores. Hay gente que está inscrita en una comuna y tiene que ir a votar a otra comuna. Entonces, eso es lo que se debe mejorar para poder tener efectivamente buenos niveles de participación, cosa que no se va a lograr solamente en las próximas elecciones, sino que este es un proceso que debemos empezar hacia adelante. Bien. Marco, ahora hablemos de lo que ha ocurrido con esta elección desde el punto de vista político, más allá de la participación. Unidad Constituyente aquí logró un gran triunfo. ¿Qué significa para ese proyecto, para el mundo de la ADC, el PPD y el PS en particular, lo que ha ocurrido ayer? Bueno, un balón de oxígeno, es como si tú estuvieras enfermo, ¿no es cierto?, una situación terminal y tienes una inyección, ¿no es cierto?, de energía, que es lo que permite, ¿no es cierto?, cuando uno lee los resultados. Ojo, eso sí, que en esta elección, ¿no es cierto?, la día del domingo votaron 2,5 millones de personas versus los 6,5 millones que votaron hace un mes atrás. Por lo tanto, tampoco se pueden sacar cuentas tan alegres, ¿no? Y efectivamente la oposición, especialmente Unidad Constituyente, la ex nueva mayoría, va a gobernar en un número muy importante de regiones, cerca de 10 regiones van a estar gobernadas por ello, y eso es un elemento importante para esa coalición, para la democracia cristiana, que también estaba en una situación muy inconfortable después de la derrota en la elección de convencionales constituyentes, ¿no?, donde obtuvo solo uno, ¿no?, finalmente, el que era presidente del partido, y por lo tanto esto también es una inyección, ¿no es cierto?, de vitalidad. Vamos a ver si esto logra cuajar nuevamente en un pacto electoral. Recordemos que quedaron muchas heridas abiertas en los días posteriores a la inscripción de las primarias, cosas que no sabemos si están totalmente resueltas. Pero ¿cómo debería capitalizar esto la Unidad Constituyente, Marco? Porque esto puede ser un espejismo también de alguna forma, ¿no? En un contexto de baja participación, etcétera. Uno podría decir que esto también puede ser digamos, un regalo para la Unidad Constituyente, pero algo engañoso en el sentido de que puedan creer que aquí hay todo un gran respaldo a un proyecto político que en realidad ha sido bien cuestionado, y el Frente Amplio ha logrado capitalizar eso también. El resultado para Karina Oliva, de todas maneras, a pesar de haber perdido, fue bastante positivo en términos generales del resultado que obtuvo, de lo reñido que estuvo la elección. Entonces, vuelvo a la pregunta original: ¿cómo Unidad Constituyente logra capitalizar esto pensando en los procesos eleccionarios que vienen ahora? Bueno, efectivamente, y te insisto, aquí solamente votaron 2,5 millones de personas. Entonces, por eso digo que no se puede hacer tampoco esa proyección respecto de que Unidad Constituyente aquí viene por su fuero y va a tener un buen desempeño. Yo creo que es necesario que ese sector de la oposición, la centroizquierda, realmente tome la decisión de convertirse o reconvertirse en un pacto electoral, un pacto político que permita de alguna manera pensar en lo que va a ser, ¿no es cierto?, la elección parlamentaria y presidencial de fin de año, ¿no? Y para eso tienen que trabajar. Primero, recuperarse, ¿no es cierto?, de las heridas que hoy día tienen, ¿no? Las heridas entre la democracia cristiana y el Partido Socialista fueron bien profundas. Recordemos que el PS había dejado votado a la ADC durante algunas horas, ¿no es cierto?, para ir a un entendimiento con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Esas heridas se tienen que curar, ¿no? Ese proceso es lento. Y eso, ¿cómo se logra? Bueno, se logra con confianza, se logra con acuerdo, con entendimiento, estructurando una nueva alternativa, ¿no es cierto?, a partir de este resultado, una alternativa electoral, pero que además proponga un proyecto, porque hasta ahora Unidad Constituyente, la ex nueva mayoría, no tiene un proyecto claro, un proyecto político que ofrecerle a ese 80% de chilenas y chilenos que no fueron a votar el domingo, ¿no? La disputa va a estar centrada ahí, Sebastián, en el 80%
que no participó. Ese va a ser la clave de la próxima elección parlamentaria y presidencial, y para llegar a ese electorado hay que conocerlo, saber quiénes son, qué es lo que piensan, por qué no fueron a votar, por quiénes van a votar. Claro. Son cuestiones que tienen que comenzar a preocupar a estos nuevos conglomerados que se articulan a partir de estos resultados. Marco, ¿qué significa lo de ayer para Jasna Proboste ahora? Significa, digamos, que pavimenta un poco más su opción presidencial. Yo creo que todavía ella no va a tomar la decisión de plantear esto como algo definitivo. No creo que esté muy convencida tampoco de ir a una primaria convencional, como lo está pidiendo Paula Narváez, con mucha insistencia, ¿no? Y por lo tanto ella va a esperar qué es lo que pueda ocurrir hacia adelante, pero evidentemente el resultado de ayer domingo, a pesar de que su candidato perdió en Atacama, ¿no es cierto? El candidato que ella respaldaba, pesó. De alguna manera esto revitaliza la posibilidad de Jasna Proboste, porque yo creo, Sebastián, que podría ocurrir que en diciembre, como te decía al principio, tengamos dos candidatos de oposición compitiendo en segunda vuelta, claro, dado el estado en que hoy día se encuentra el oficialismo. Eso es un escenario altamente probable y quizás una de esas opciones pudiera ser Jasna Proboste. Sí, y pensando en la misma carrera presidencial, ¿quién crees tú que puede obtener una mejor lectura quizás o algo de ganancia en el Frente Amplio y en el Partido Comunista? ¿Daniel Jadwe o Gabriel Boric? Porque ayer hicieron análisis distintos los dos. Sí, yo creo que a partir de lo que ellos dijeron anoche, ¿no? Ambos reconocieron que habían tenido errores de diagnóstico, lo dijo Jadwe, pero lo hizo con más convicción Boric, ¿no? De alguna manera él logra proyectar ese elemento de mayor confianza, ¿no? en cierto electorado y no, digamos, lo que está hoy día representando Jadwe, ¿no? Que lo que hace, ¿no es cierto?, de alguna manera es generar un mayor temor, ¿no? Yo creo que ahí Jadwe se ha equivocado. No se puede ganar una elección presidencial en Chile sin electorado del centro, ¿no? Y Jadwe lo que ha hecho es atrincherarse en un sector que quedó demostrado ayer que no es suficiente para ganar una elección, ¿no? Sí. En ese sentido, Boric ha sido un poco más digamos, político, en el sentido de abrirse, ¿no es cierto?, de ser más autocrítico, reconocer los errores, y eso genera confianza. Lo que necesita hoy día el electorado también es liderazgo en los que pueda confiar, y Boric está apostando a eso. Sí. Marco, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que pasa en el oficialismo también. Tú lo mencionabas al comienzo, fue el gran derrotado de esta elección de gobernadores. Apenas obtuvieron un gobierno regional, el de la Araucanía. Es un golpe que además hay que unirlo inevitablemente también a lo que pasó en la elección de constituyentes anteriormente, a la de alcaldes y concejales. ¿Qué viene ahora para el oficialismo con estos resultados, Marco? Bueno, es que ha perdido tres elecciones. Claro. Perdió el plebiscito, perdió la mega elección del 15 y 16 de mayo, perdió ahora, y por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, el oficialismo está en una situación muy, digamos, compleja, porque tiene muchas derrotas electorales, porque su posible candidato presidencial se ve complicado, dado que Joaquín Lavín viene estancado en las encuestas, ¿no es cierto?, está siendo fuertemente amenazado incluso por Jasna Proboste. Una encuesta que se publicó hoy día, ¿no es cierto?, le da a Jasna Proboste un punto menos que a Joaquín Lavín y que a Daniel Jadwe. Por lo tanto, se ha complicado mucho la posibilidad, como aspiraba el oficialismo, ¿no es cierto?, a tener a alguien de su fila asumiendo el país el próximo 11 de marzo del año entrante. Yo creo que eso es lo más complejo, ¿no es cierto?, la imposibilidad para traspasar la banda presidencial Sebastián Piñera a alguien de su sector, que era uno de sus principales objetivos, que ahora quedó absolutamente, ¿no es cierto?, imposibilitado, creo yo, en la práctica para que eso se pueda concretar. Sí. Marco, gracias por conversar con nosotros.